Junio del año 2021. Un expresidente de la República está sometido ante juicio político en el Congreso. Su defensa presenta un escrito en el cual sostiene que, con doctrina jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha señalado que aquel funcionario que ya no esté en el cargo puede renunciar a la inmunidad, de tal manera que lo hace para que esto quede suspendido en el Congreso y pase directamente a la Fiscalía de la Nación. En ese momento, el Congreso de la República resuelve que no se trata de un precedente y que, por lo tanto, no lo vincula y continúan con el procedimiento parlamentario. Junio del año 2022, un juzgado constitucional de Lima declara la admisibilidad y otorga la medida cautelar a favor de una demanda de amparo para detener la elección del defensor del pueblo en el Congreso. A pesar que ya el Tribunal Constitucional había señalado que para que proceda el amparo tiene que ser la vulneración del contenido esencial del derecho fundamental del demandante y también que éste sea de forma directa. Por último, mayo del año 2023, el órgano constitucional autónomo encargado de la evaluación de los magistrados en el país saca un comunicado señalando que, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional ha señalado que los plazos de prescripción no se suspenden para investigados y procesados en materia penal, esto no puede extenderse al ámbito administrativo. Circunstancias como las tres que hemos mencionado, donde hay un marcado extravío conceptual respecto a la jurisprudencia constitucional, se da de manera frecuente en el país, lamentablemente. Es por ello que el día de hoy EGACAL abre nuevamente las puertas de sus aulas para tener una nueva entrega de Aula Abierta de Tribuna Constitucional. La jurisprudencia constitucional. Sean todos bienvenidos. La jurisprudencia constitucional la vamos a dividir en 5 puntos en la siguiente entrega. La primera tiene que ver con el origen, y el origen de la jurisprudencia constitucional no es otro que el propio proceso constitucional. Un proceso constitucional que ya de por sí es distinto, es diferente, porque estamos hablando de procesos que nacen del propio texto constitucional, mientras cualquier otro proceso, civil, penal, laboral, comercial, familiar, nacen de la ley, normalmente de un decreto legislativo. En el caso de los procesos constitucionales nacen del propio vientre de la Constitución. La Constitución lo regula en el título 5 de las garantías constitucionales, de tal manera que este proceso constitucional nos va a llevar en definitiva a aquella jurisprudencia constitucional que es la que, insisto, existe un determinado extravío. A partir de acá también hay que sumarle la configuración tan sui generis que tiene la organización jurisdiccional en el Perú. Es decir, por un lado, el Poder Judicial con la Corte Suprema como ente máximo y supremo intérprete de la ley, y por otro lado el Tribunal Constitucional, que se ubica en los extramuros del Poder Judicial como un órgano constitucional autónomo y supremo intérprete de la Constitución. De tal manera que muchas veces no existe una adecuada interpretación a ese trasvase, a esa suerte de coordinación que debe de haber entre los dos órganos jurisdiccionales que analizan y resuelven temas constitucionales para que realmente se pueda tener un conocimiento mayor. Y esto de acá no solamente lo adelantó la Constitución de 1979, sino que lo reconoce la Constitución de 1973. Entonces, hasta acá lo que tenemos es que el origen de la jurisprudencia constitucional se da a través de los procesos constitucionales, que el supremo intérprete de la Constitución es, en definitiva, el Tribunal Constitucional. Y entonces, a partir de acá, ya podemos ir
conformando que el desarrollo de estos procesos constitucionales va a tener la última palabra el Tribunal Constitucional, y que estos procesos constitucionales se subdividen en tres grandes grupos. Primero, los procesos de tutela de derechos, aquellos que van a buscar resguardar la parte dogmática de la Constitución, la parte referente a los derechos fundamentales: habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. En segundo lugar, van a estar los procesos de control normativo, aquellos que van a cuidar dos valores constitucionales. El primero de ellos, la supremacía constitucional a través del proceso de inconstitucionalidad. Y el segundo, la jerarquía de normas a través del proceso de ilegalidad o acción popular. Y por último, un proceso que más bien resguarda el valor constitucional de la separación de poderes, que es el conflicto de competencias. De tal manera que aquí es donde vamos a encontrar el origen de la jurisprudencia constitucional como resultado de estos 7 procesos constitucionales agrupados en 3 tipos. Número 2, ya entrando definitivamente a lo que viene a ser la jurisprudencia. Muchas veces también existen algunos desvíos conceptuales respecto a lo que es jurisprudencia. Tanto es así que a veces se señala que un acuerdo plenario es jurisprudencia y no. La jurisprudencia debe tener 3 características que hacen a su razón de ser, que le dan sentido. La primera de ellas, la jurisprudencia tiene que nacer de un caso concreto. Se tiene que decir el derecho para un caso concreto. De tal manera que, por ejemplo, como señalábamos, los acuerdos plenarios son coordinaciones fundamentales, importantes, acuerdos que se toman con un sentido interpretativo y que van a ayudar seguramente a la labor jurisdiccional. En esencia, pasa por ser más bien una labor de política jurisdiccional, si se quiere cuasi jurisdiccional, pero jurisprudencia tiene que nacer de un caso concreto. Otra característica, la segunda característica de la jurisprudencia, es que el pronunciamiento tiene que ser emitido por los tribunales de cierre, por las llamadas altas cortes. En el caso peruano, la jurisprudencia constitucional entonces es la emitida por la Corte Suprema de Justicia o por el Tribunal Constitucional. En el caso de la Corte Suprema tiene la última palabra en el proceso de acción popular, y todos los demás procesos, los otros 6, los de tutela de derechos, son susceptibles de llegar al Tribunal Constitucional, mientras que el de inconstitucionalidad y el conflicto de competencias se ven uninstancialmente, en única instancia, ante el Tribunal Constitucional. Y la tercera característica que se suma a que tenga que nacer de un caso concreto y que sea emitido por una alta corte es que tenga un desarrollo uniforme, un desarrollo consolidado con el paso del tiempo. Hay que poner aquí un primer pie de página y señalar que esta última característica no la tiene la jurisprudencia nacional, sobre todo cuando se emiten, por ejemplo, los precedentes constitucionales. No es que se comience con una sentencia hito y más tarde se dé una sentencia confirmatoria y más tarde otra consolidatoria y en el tiempo se vaya perfeccionando, se vaya adecuando. No es así. Aquí el desarrollo jurisprudencial es de manera vertical y de manera inmediata, desde el primer pronunciamiento. De tal forma que esta viene a ser, digamos, la apuesta que se ha hecho por la jurisprudencia en el Perú. Número 3, la estructura de una sentencia constitucional. Esto es importante y aquí aprovecho para hacer un segundo pie de página. Cuando nosotros señalamos una jurisprudencia constitucional, nos estamos refiriendo a aquella jurisprudencia que va a tener un alcance erga omnes, justamente porque o se ven derechos fundamentales, que de alguna manera un pronunciamiento se hace una regla para todos los ciudadanos, o estamos viendo valores constitucionales que también tienen un alcance erga omnes, que también tienen un alcance general. De tal forma que la sentencia constitucional, aquellas sentencias constitucionales que de su sumatoria, de su conjunto, finalmente sale la jurisprudencia constitucional, no puede tener la misma estructura típica de la sentencia que nos indica la teoría general del proceso. Esto es parte expositiva,
parte considerativa y parte resolutiva, porque esa estructura está hecha para resolver casos concretos, para que su alcance sea entre las partes únicamente. Y aquí no. Aquí estamos hablando de pronunciamientos de alcance general. Es más, como lo vamos a ver más adelante, inclusive existen sentencias con un afán legislador, con un afán ejecutivo, que claro, no están autorizados por la Constitución, pero que se practican. Entonces, volviendo a la estructura de la sentencia constitucional, ya no son 3 partes, son 5. La primera de ellas, la razón declarativa o axiológica. Esta es la primera parte. Esto, si quieren, tienen que ser las primeras líneas, los primeros párrafos de la sentencia. Aquí se van a narrar la importancia del derecho fundamental o el valor constitucional que se va a tratar en ese caso, como una suerte de justificación al por qué la sentencia va a tener un alcance erga omnes. Repito, parte número 1, la razón declarativa o axiológica. La segunda parte es la denominada razón accidental o también llamada obiter dicta, que viene a ser aquella parte donde el Tribunal Constitucional va a acuñar una serie de conceptos, una serie de precisiones, generalmente tomada de la doctrina extranjera o tomada del cross-constitucionalismo o constitucionalismo cruzado, esto es, de otras jurisprudencias en que el Tribunal Constitucional va a soportar sus decisiones, fundamentalmente 5, la Corte Constitucional colombiana, el Tribunal Constitucional español, la Corte Constitucional italiana, el Tribunal Constitucional Federal alemán y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, también esto viene a ser la parte instructiva de la sentencia, y esto se da fundamentalmente porque si la norma en la que se va a soportar la sentencia es la Constitución, y la Constitución es una norma declarativa, es una norma imprecisa, entonces enunciativa, entonces se hace necesario que en la propia sentencia se le vaya integrando, se le vaya completando. Y esa integración, esa vocación de completar el texto constitucional, en el caso concreto, va a llevar a la denominada obiter dicta. Tercera parte de la estructura de una sentencia constitucional, la ratio decidendi. Debe ser la más importante de todas, la razón de la decisión, el corazón de la sentencia, el por qué se va a decidir en el sentido que va a señalarse en la parte resolutiva. Como diría Tienza, las buenas razones para poder interpretar de una forma la Constitución y que esa interpretación sea la mejor, sea la interpretación conforme al texto constitucional. La cuarta parte es la razón normológica o preceptiva. Esta es una de las partes también complejas de la sentencia constitucional porque, insisto, muchas veces, como la base constitucional es el texto, que es una norma genérica, que es una norma donde se establecen declaraciones y principios, a veces no se encuentra un artículo exacto donde se pueda sustentar el fundamento de derecho. Por eso es que se recurre a jurisprudencia anterior, lo que se llaman líneas jurisprudenciales, o también se recurre a jurisprudencias de otros países. Y por último, número 5, la parte denominada la decisum, el fallo, la resolución, que normalmente es más amplia y de mayores alcances que de una sentencia ordinaria, porque va a establecer obligaciones, va a establecer plazos, en algunos casos sanciones, lo que hace que la estructura de la sentencia constitucional, insisto, tenga otro diseño, tenga otra diagramación adecuada a la enorme responsabilidad que es el alcance erga omnes. Cuarto, la jurisprudencia constitucional. ¿Qué constituye jurisprudencia constitucional? Como ya lo hemos señalado, por un lado puede ser o de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. La jurisprudencia siempre es de los órganos de cierre a nivel de la justicia de cada país. Y claro, nosotros tenemos que el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional. Y como tal, como órgano jurisdiccional, uno puede pensar que su labor exclusiva es su labor jurisdiccional, y no es así. Lamentablemente, sea por diferentes razones que pueden partir de la esencia del propio tribunal.
por ejemplo, un desborde de su activismo, o por razones que también nacen en otros poderes del Estado. El ocio legislativo, por ejemplo, vamos a encontrar que los tribunales constitucionales y cortes constitucionales de Latinoamérica y del mundo, además de la labor jurisdiccional, desarrollan una labor legislativa y hasta ejecutiva. De tal manera que las tres labores las vamos a concentrar en la jurisprudencia constitucional y estarían divididas así. En primer lugar, la labor jurisdiccional. En la labor jurisdiccional hay dos tipos de sentencia. La sentencia interpretativa, que es la sentencia consustancial, que es la sentencia natural, porque al ser el supremo intérprete de la Constitución, en la sentencia interpretativa de una pluralidad de opciones, el tribunal toma una de esas y la hace obligatorio. Y el otro es la sentencia doctrinaria, la sentencia donde se va a establecer la doctrina jurisprudencial. Una doctrina jurisprudencial que no puede quedar para un caso nada más. Si justamente se da, es porque esa doctrina jurisprudencial va a tener un alcance mayor. Hasta allí, dos tipos de sentencia que, repito, le hacen a la esencia de su labor, la labor jurisdiccional. Pero luego también hay jurisprudencia que realizan labor legislativa. La primera de ellas, el precedente. El precedente constitucional está definido como la regla jurídica que, naciendo de un caso concreto, se va a extender para todos aquellos casos sustancialmente iguales. Pueden ser reglas materiales o pueden ser reglas procesales. En segundo lugar, están las llamadas sentencias normativas o manipulativas. Aquellas sentencias donde el Tribunal Constitucional, en un proceso de inconstitucionalidad, advierte que la norma que se está analizando tiene un vicio, tiene una inconstitucionalidad, pero es mínima. Entonces el tribunal se toma la atribución de poder corregirlo. Por eso se llama normativa o manipulativa. Y en tercer lugar, las llamadas sentencias exhortativas, cuando ya la inconstitucionalidad de la norma ya no es minúscula, como hace un momento, sino es una inconstitucionalidad severa, de tal forma que ya no puede corregirla, pero por un principio de conservación de la norma y de previsión de consecuencias, declara su inconstitucionalidad, pero aún no la expulsa del ordenamiento jurídico. Lo que hace con la norma es tenerla todavía vigente y exhortar al órgano legislador a que haga una nueva norma y bajo qué parámetros. A esto conocemos bajo el nombre de sentencia exhortativa. Y por último, también desarrolla una labor ejecutiva cuando determina políticas públicas. ¿Cómo lo hace esto la jurisprudencia constitucional? A través de la sentencia estructural. Esto es cuando determina un estado de cosas inconstitucional. Esto es, la inconstitucionalidad, no de una norma como en un proceso de inconstitucionalidad, sino la inconstitucionalidad de una situación, de un hecho, una vulneración generalizada, reiterada, sistemática de derechos fundamentales, especialmente económicos, sociales, culturales y ambientales, por una omisión gravísima del Estado. Entonces, aquí tenemos que a través de la jurisprudencia constitucional se desarrolla una labor jurisdiccional, una labor legislativa y una labor ejecutiva. Por eso, en uno de los programas de Tribuna Constitucional hemos señalado que el primer poder del Estado viene a ser el Tribunal Constitucional. Por último, número 5, cada uno de estos 6 tipos de jurisprudencia, cada uno de estos 6 tipos de sentencia, pasamos a analizarlos. Tipología de la jurisprudencia constitucional. Entonces ya hemos señalado que la jurisprudencia constitucional toma 6 formas: la sentencia interpretativa, la sentencia doctrinaria, el precedente, la sentencia estructural, la sentencia exhortativa y la sentencia normativa o manipulativa. Vamos desagregando una por una. Número 1, la sentencia interpretativa. La base normativa la encuentra en el artículo 201 de la Constitución y puede darse tanto en procesos de tutela de derecho
como procesos de control normativo o conflicto de competencias. ¿Cuál es el objetivo de la sentencia interpretativa? Evitar los vacíos constitucionales, de tal manera que obliga a interpretar de una forma. Aquí se aplica la doctrina de la última palabra. Número 2, la llamada doctrina jurisprudencial o sentencia doctrinaria. No tiene una base normativa expresa, su origen es jurisprudencial. Se aplica en los procesos de tutela de derechos, de control normativo y de conflicto competencial. Y está basado en el principio de separación de los poderes y la interpretación con fuerza normativa. ¿Cómo podemos reconocer que una sentencia tiene doctrina jurisprudencial? ¿Cómo podemos diferenciar una sentencia doctrinaria? Generalmente por una de 3 características. La primera, que va a ser dada por un pleno jurisdiccional. Es decir, generalmente la conoce una sala de 3 magistrados, pero acá va a ser dada por el pleno del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, porque está llamado a ser un caso trascendente, un caso paradigmático. Y el tercero, porque generalmente se ve una institución nueva, una institución novedosa. Número 3, el precedente, muchas veces denominado precedente vinculante. No, sería una suerte de pleonasmo, o algo repetitivo, algo reiterativo. Con el término precedente y sabiendo que es de naturaleza constitucional, entonces su vinculación es tácita. La base normativa viene a ser el artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Se aplica exclusivamente a los procesos de tutela de derechos. Esto es, procesos que inicialmente tienen solo un efecto interpartes. La magia del precedente, y por ello se convierte en una relevante jurisprudencia constitucional, es justamente su alcance posterior, que es erga omnes, que de interpartes se convierte a erga omnes. Hasta el día de hoy, hasta el día de esta presentación, quincena de mayo del año 2023, se han expedido 54 precedentes. Número 4, la sentencia estructural también carece de una base normativa expresa. Es de origen pretoriano, se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta sentencia estructural puede darse en procesos de tutela de derechos o también puede darse en procesos de control normativo. Generalmente le son naturales aquellos litigios colectivos o con pretensiones estructurales, esto es, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cuándo se presenta la sentencia estructural? Cuando el Tribunal Constitucional determina la existencia de un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué hemos señalado que es una labor ejecutiva del tribunal? Porque ordena políticas públicas a los poderes del Estado. Hasta el día de hoy se han expedido 16 sentencias declarando el estado de cosas inconstitucional. Número 5, la sentencia exhortativa. Igualmente no tiene una base o en la Constitución o en el Código Procesal Constitucional de manera expresa. Otra institución pretoriana jurisprudencial. Se aplica en cualquiera de los procesos constitucionales, tutela de derechos, control normativo, conflicto competencial. Esta sentencia exhortativa, como lo hemos señalado antes, declara la inconstitucionalidad de una norma, pero la norma no es expulsada inmediatamente del ordenamiento jurídico. Se produce la llamada vacatio sententiae. Sí, al mismo estilo de la vacatio legis, aquella ley aprobada, promulgada, publicada, pero que no está en vigencia, la vacatio legis, de tal forma que la sentencia exhortativa provoca una vacatio sententiae y se exhorta generalmente al Congreso o al órgano legislador para que prepare una nueva norma y reemplace a la que ha sido declarada inconstitucional. ¿Sobre qué base existe esta figura? Sobre el denominado principio del horror vacui, el horror al vacío. Esta sentencia exhortativa puede ser de 2 tipos. Persuasiva, cuando exhorta al órgano legislador o al órgano ejecutivo, pero sin darle un plazo determinado. Y sentencia exhortativa vinculante, cuando sí le da un plazo señalado.
Y por último, último tipo de sentencia de la jurisprudencia constitucional, las sentencias normativas o manipulativas. Como es de esperarse, tampoco tienen un reconocimiento normativo expreso, sino también su origen es jurisprudencial. Las sentencias normativas o manipulativas, como lo hemos manifestado, se dan única y exclusivamente en los procesos de inconstitucionalidad. Dada una inconstitucionalidad menor, lejos de llevar la norma al Congreso y exhortarlo para que en un tiempo determinado pueda variarla, lo hace el mismo Tribunal Constitucional. En algunos casos, la norma es inconstitucional por omisión, entonces el tribunal completa. Son las sentencias manipulativas aditivas. Otras veces, la inconstitucionalidad es por exceso. Son las sentencias manipulativas reductoras, donde el tribunal quita para hacerla constitucional. Y a veces hay que hacer esa labor ablativa, esa suerte de cirugía, quitar y poner. Son las llamadas sentencias manipulativas sustitutivas. También se da por el principio del horror vacui, el horror al vacío. Esto es, no es tan fácil expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Esa oquedad, ese espacio, ese hueco puede generar consecuencias negativas. De allí también el principio de previsión de consecuencias. Esta es la jurisprudencia constitucional, que ya como conclusión, si se da de parte de la Corte Suprema en los casos de acción popular y del Tribunal Constitucional en los demás procesos, tiene un carácter vinculante, justamente por que se pronuncia sobre derechos fundamentales y sobre valores constitucionales. No es que porque no es precedente, entonces no es obligatoria. O es porque, pero nunca señalado en un caso así, no. El Tribunal Constitucional, recordemos, es el órgano de control de la constitucionalidad. Es decir, no se expresa de una manera inicial, sino lo hace de una manera final, de tal forma que cuando determina alguna circunstancia tiene un alcance erga omnes. Y esto en general a veces no se interpreta. Cuando hace una interpretación y dice este es un límite para el ámbito del derecho penal o del derecho procesal penal, lo que está diciendo es que es un límite para el ámbito del derecho sancionador, para el tributario, para el administrativo sancionador, por una cuestión fundamental. No es un voluntarismo del tribunal, porque la Constitución es pro homine, porque la norma de apertura, el artículo 1 de la Constitución, señala que la defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Aguardemos que esta aula abierta de tribuna constitucional en la cual EGACAL abre las puertas de sus aulas, pueda servir, pueda cooperar, pueda ser un aporte para tener una mejor cultura constitucional. No olvide suscribirse al canal, ya lo hizo, difúndalo, que siga creciendo esta familia académico-jurídica de Tribuna Constitucional. Y ya sabe, todo esto es posible gracias al apoyo que nos brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.